Entonces vamos a ir viendo las tres partes y luego pues, nos detenemos pues, donde más nos pueda, en este caso donde más nos pueda interesar, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos visto, que la energía piramidal es todos los tipos de la energía universal y con los nombres apaga las chicas, las dos chicas. Que la pirámide, para quien no haya estado en la primera, hay una pequeña introducción, que es una acumulación de neutrinos, y la acumulación de neutrinos pues lo que hace es reestructurar la molécula de agua, y obviamente los seres vivos están hechos de moléculas de agua, entonces pues actúan en todo el organismo. Lo que hemos estado comentando de que existe el reflejo de la pirámide es real y eso se va reflejando hacia arriba y hacia abajo de forma invertida, y que en la tercera parte vamos a tratar lo que es la terapia de esta pirámide. La pirámide, en este caso, la pirámide inferior invertida. Esa es la que se va a utilizar, o la que utilizan los terapeutas para el tema de sanación. Lo de la molécula de agua, que es lo que actúa sobre todas las enfermedades. Obviamente todas las enfermedades actúan sobre el organismo y el organismo es un organismo biológico, bioquímico. Todos son reacciones bioquímicas a base de agua, y la molécula de agua ya hemos estado viendo que no es realmente un H2O suelto, sino que es una pirámide con 5 H2O, es un polímero, son 5 H2O, lo que es realmente una pirámide, de lo que hace que en este caso el agua no oxide, sino que se utilice ese formato para disolver en vez de para oxidar. Un elemento solo oxida, el conjunto disuelve, y ahí es donde está el quid de la cuestión de la mayoría de la cura de enfermedades. Esto lo hemos estado viendo antes, las cosas generales para las que sirve, que es el certificado ese que hemos visto antes. Lo tenemos terapéutico, bioregulador y conservador, el tema de semillas, el tema de plagas, todo eso es el tema de agricultura, analgésico y desinflamatorio, y ahí es donde está prácticamente la mayoría de las enfermedades autoinmunes, en el tema de desinflamatorio. Y las terapias se utilizan con la antipirámide, que es la pirámide invertida que se forma debajo de la rea, y bueno, energizante, relajante y psicorregulador, eso lo hemos estado viendo en la primera parte. Cualquier persona puede usarla, obviamente cualquier persona puede usarla, cualquier persona que no tenga pánico a las cosas raras y diga, uy, yo allí no me meto, bueno, ya está, pues no lo uses, pues ahí no hay más vuelta de hoja, ¿no? Y dentro, pues obviamente los campos magnéticos que no son ionizantes se atenúan. Es decir, si nosotros quisiéramos reducir el efecto dañino de un teléfono móvil cuando hablamos, deberíamos de hablar dentro de la pirámide con él. Porque directamente la radiación que emite, que está creando partículas positivas, automáticamente la están neutralizando los iones negativos que hay dentro de la pirámide. Y automáticamente lo está expulsando fuera lo que es el campo, en este caso las partículas, los iones positivos. Hace mucho menos daño en una llamada telefónica dentro de la pirámide que fuera, en las mismas condiciones. Las personas sanas que utilizan las pirámides, pues obviamente sirve para conservar la salud, y los que tienen enfermedades, pues obviamente pues para ayudar a esa enfermedad, incluso curarla o revertirla, o por lo menos minimizarla. Ya depende de qué tipo sea. Y obviamente restablece equilibrio orgánico general, obviamente porque el organismo es un compendio de moléculas de agua, y como hemos estado comentando anteriormente, elimina geopatía, es decir, lo que son en este caso todo lo que corresponde a la línea Urri, Karman y demás, las que no son muy potentes, las que no son cruces muy potentes, las puede perfectamente anular. ¿Tiene contraindicaciones? Pues las contraindicaciones que principalmente tiene, es decir, como estamos potenciando efectos, pues la ingesta de alcohol o medicamentos psicotrópicos. No debe uno de estar completamente bebido y entrar en la pirámide, o estar medicándose momentos anteriores con medicamentos psicotrópicos y entrar en la pirámide, porque esos efectos se potencian dentro de la pirámide. Entonces obviamente son efectos negativos, si estamos potenciando esos efectos son efectos negativos. Si se ha comido demasiado, pues es preferible también no entrar directamente en la pirámide, o poner cabeza al sur, que es lo que hemos estado viendo conforme dormíamos
esta mañana en la transparencia. Para el tema de las mujeres embarazadas no tiene ningún inconveniente y es muy positivo para el líquido amniótico. Realmente eso es agua y lo que hace es reestructurar perfectamente lo que son las moléculas en el líquido amniótico. ¿Puede haber sobrecarga de energía? La única sobrecarga de energía que podemos tener negativa es en los casos que hemos visto antes, que las pirámides sean muy masivas, que sean pirámides muy grandes, que tengan mucha masa, pero por el efecto de que se genera un efecto muy rápido en el organismo y el organismo no es capaz de seguirlo. Y en el tema de que estén mal hechas, es decir, en el tema de que estén fabricadas en cobre, zinc y demás, sí podemos tener efectos perjudiciales por el tema del material que lo tenemos. Que son materiales, en este caso, son materiales paramagnéticos y repelen los campos, en este caso, el campo piramidal, el campo magnético que se forma, ¿vale? Las pirámides de aluminio endurecido, lo que es el sílice, lo que es la aleación de aluminio normal, o de madera, pues aunque ya pueden alcanzar unas tasas muy altas de energía, esas obviamente son excelentes pues, para tener unos efectos positivos, siempre que no haya entrado bebido alcohol o de psicotrópico hasta arriba. Entonces obviamente esos efectos se acentúan, porque todavía está peor que estaba antes de entrar. Y obviamente para conseguir esos efectos, pues la pirámide tiene que estar construida con sus materiales adecuados, con sus dimensiones adecuadas, orientada al norte-sur con menos de 5 grados de error y lo más horizontal posible. Y para personas que sean más sensibles, que empiecen a entrar en pirámides, que puedan notar algo en principio, el organismo en cuestión de menos de un día, en cuestión de horas, se adapta a ese nuevo tipo de energía, de activación y deja de sentir efectos que pudiéramos decir entre comillas raros, no que sean malos, pero que fueran raros. Y luego los efectos a largo plazo, la longevidad celular, el equilibrio endocrino, la fortaleza del sistema inmunitario, la regulación de la tensión sanguínea, personas que se han dejado de medicar simplemente estando durmiendo en pirámides, medicar de tensión, lo que es la medicina clásica que mandan para la tensión alta. Y obviamente esos efectos persisten a largo plazo en cuanto a que si continuamente se está reestructurando el agua del organismo, pues continuamente ese organismo está memorizando esos efectos. Tened en cuenta que cuando nosotros metemos agua dentro de una pirámide, las pirámides de agua que se forman, lo que es el polímero del agua, sigue teniendo las mismas propiedades que tiene la pirámide. Entonces nosotros cuando salimos de esa pirámide es como si siguiéramos estando dentro, porque las moléculas de agua que se han quedado en nuestro organismo tienen la misma estructura de una pirámide y siguen funcionando exactamente igual. Esos monómeros de 5 moléculas de agua le están circulando, están atravesando neutrinos y están recomponiendo a nivel, en este caso, a nivel molecular, los átomos en moléculas, las moléculas en compuestos químicos, los compuestos químicos en organismos biológicos. Entonces, el mismo cuando nosotros copiamos el efecto de la pirámide cuando estamos dentro y cuando estamos fuera, nuestra agua reestructurada sigue copiando los efectos de la pirámide, ¿no? aún no estando dentro. Si se forma antipirámide, ¿qué pasa con los vecinos de abajo? Esto lo hemos comentado en la parte de abajo. Obviamente en la antipirámide, si se forma, hay que tener en cuenta el tamaño de esa antipirámide, que es la pirámide invertida que hay por debajo, precisamente para que no caiga en los lugares donde hay habitantes del vecino de abajo. Si estamos hablando de bloques de hormigón, no se forma antipirámide porque los funchos tienen vigas de hierro, como estaba comentando, si no son vigas de hierro, son vigas de castilla que tienen alambres de acero y cuanto la antipirámide es muy selectiva en cuanto a coger cosas ferromagnéticas y obviamente los alambres de acero inoxidable son ferromagnéticos, son de hierro, entonces no se forman y no hay mayor problema. Pero en casas piramidales sí hay que tener en cuenta el tema de la antipirámide, dónde cae y qué es lo que hay en ese volumen en el piso de abajo, pues para minimizar de que no vaya a ver la encimera de una cocina y esté una persona allí guisando y resulta que esté justo la cabeza metida en la antipirámide de la pirámide que hay en el piso de arriba. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de casas en las que no sean de este tipo, no sea construcción de cemento y hormigón y vigas, ¿vale?
El hierro conduce a tierra los iones pesados en este caso y desaloja pues, la pirámide y dispersa el campo antipiramidal y no se forma. Es decir, ahí esos conductos, ese hierro, lo desvía a tierra y no hay campo antipiramidal. Y normalmente las pirámides para cama, las que se utilizan en una cama, pues suelen tener una altura de 1,33 metros, que es lo que prácticamente puede haber cuando uno se siente en el borde del colchón y pues bueno, pues desde la cintura hasta la cabeza, junto con el grosor que tengamos de canapé o lo que sea con el colchón. Esas suelen ser en principio 1,33 de altura. Y luego después eso hay que sumarle la tarima que tengamos, el tatami o el canapé o lo que sea, porque suele ser por otros 40 centímetros o cosas así, pues bueno, pues 1,33 suelen tener desde el suelo 1,66. Es la media de altura que tiene que tener. Y para que una pirámide tenga 1,66 de altura, tiene que tener en torno a 2,20, 2,30 de lado de base. Entonces ya es cuestión de organizarse el dormitorio, porque luego también hay que orientarla. No es decir, no, es que la voy a poner, la voy a poner justo en ese tabique, porque aquí tengo los enchufes a la luz. A lo mejor ese tabique no está norte-sur, entonces obviamente no vale. Hay que cogerla y rotarla y ponerla norte-sur y luego adaptar las cosas que tengamos en el dormitorio, y si sobra se tira. No pasa nada, aprovechamos para despejar la casa. Entonces, no solo hay que tener en cuenta la medida base, en este caso de la pirámide, sino de que luego posiblemente necesitamos un poquito más de espacio en caso de que tengamos que rotarla. Hay sitios donde precisamente mide y dice, no, es que esta pared es norte-sur, pues ya está, pues, directamente la puedo poner. Pero si la pared no es norte-sur, pues después la pirámide hay que rotarla, porque una de las características interesantes o principales es que la pirámide no tenga más de 5 grados de error norte-sur de orientación, y obviamente que esté horizontal. Pero vamos, en los pisos todos los suelos están horizontales, ahí no hay problema. Pero la orientación sí es importante. ¿Cuáles son sus efectos y sus usos paranormales? En principio la pirámide no es para usos paranormales. La pirámide en este caso es un aparato geobiológico o geoeléctrico, llamadlo como queráis, y no está pensado para ese tipo de efectos. Pero claro, si nosotros potenciamos al organismo, las personas que son psíquicas, obviamente estamos potenciando su psique, su forma de actuar. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la posibilidad hay muchos experimentos paranormales, de telepatía, de un montón de cosas, de personas que son capaces de conectar con otros niveles, otros campos, otras entidades. En la pirámide se potencian ese tipo de acciones, precisamente porque no porque sea la pirámide vaya a dar a que una persona sea más psíquica que otra, pero sí ayuda a que las características que tenga esa persona, pues obviamente si potenciamos a la persona, estamos potenciando esas posibilidades de actuar. Y las personas que practican meditaciones o inducción radioestésica o practican temas psíquicos, en fin, todo ese tema, deben de hacerlo al despertarse. La meditación. Y eso es tan sencillo de que la pirámide relaja. Si nosotros entramos en la pirámide a meditar y la pirámide nos relaja, posiblemente no lleguemos a la meditación y nos dormamos antes. Entonces, por eso se aconseja que se hagan al despertar, que es cuando el cuerpo se levanta con energía. Como vayamos sin energía, con la acción de la pirámide que nos induce a dormir y queramos meditar, lo llevamos claro. Alguien lo conseguirá, pero por eso se aconseja que se haga al despertarse. Si lo intentan al acostarse, lo más probable es que el efecto relajante les dejara dormidos antes de empezar la práctica. Y entonces se acabó lo que fuera a hacer, ¿no? Y los que sufren trastornos del sueño suelen dormir como troncos desde la primera noche. Que entran en una pirámide. ¿Eso está contrastado? Todas esas frases están sacadas de estudios de clínicas, en este caso cubanas, son las que están haciendo ese tema y son las que ensayan todo este tema. Que cogen una persona, otra, y a lo mejor de 100 a una no le funciona, pero a 99 sí. Entonces pues sacan la frase general. ¿Vale? Tener en cuenta que la pirámide relaja, hace que entremos en onda alfa, principalmente. Y la función principal que nosotros necesitamos para el sueño es relajación.
vamos nerviosos a dormir, lo más seguro es que nos pongamos a mirar el techo y no hay manera de que los ojos se cierren. Entonces, pues esa es una de las acciones que hace la pirámide. Gente que vive en pirámides, pues hay muchas más de las que nos creemos. Muchas más casas piramidales de las que nos creemos en vivienda. Hay urbanizaciones enteras que son chalets piramidales. Y están aquí en Europa, están en Italia, están en Francia, es decir, y ahí pues tenéis pues, construcciones hechas entre madera, aluminio y hormigón, depende de... Tenéis madera, todo madera, estas están en Indonesia, estos son tipo de pirámides en las que han cubierto con el panel de aluminio de paneles solares, han cubierto las caras, son pirámides cubiertas. Y bueno, luego después pues pequeñitas, y tenéis una ahí en un césped pues, para diferentes usos, pues, para guardar animales, o guardar granos, guardar semillas, cosas de ese tipo hórreo, la tenéis por aquí, ahí tenéis otro tipo, es decir, que hay muchas casas piramidales y bueno, hay mucha gente pues, que vive en ellas pues, toda su vida. De hormigón no se podrían hacer, de hormigón armado. De hormigón la puedes hacer, pero sí, de hormigón, pero tienes que minimizar el tema del hierro. Por dentro la puedes bajar de aluminio haciéndola. Pues tienes que hacerla, en vez de hormigón armado, tienes que hacerla con vigas de aluminio. Puedes hacer hormigón con vigas de aluminio. Si metes mucho hierro, el efecto te lo estás cargando totalmente. Porque es ferromagnético y no forma cambio. Jesús, las tiendas de campaña que hay en Decathlon así. Tiendas de campaña de ese tipo, lo que pasa es que las medidas no son. No son. Las tiendas de campaña son tiendas de campaña. Es que la tengo la pongo en la terraza y ya está. Pero no son las medidas no son. No tienen los ángulos precisos, tú podrás orientarla al norte, pero no tienen 51 grados, 51 minutos, 14 segundos, que es lo que tiene la placa de la pirámide. ¿Cabe bien en un dormitorio? Es una pregunta de mucha... Claro. Pues ahí lo peor sería que tengamos que ponerla a 45 grados de desorientado que está ese dormitorio, que tuviéramos que ponerla a 45, entonces tendríamos que coger la diagonal de vértice a vértice de la diagonal de la pirámide para medir, y lo más normal, la pirámide suele ser de 2,10 por 2,10 para un dormitorio para cama individual. Y en cuanto la habitación tenga 320 por 320 ya se podría instalar. Y bueno, un dormitorio, a no ser que sea hemos hecho un dormitorio de un cuarto ahí que teníamos trasero, y meter una cama ahí a empujones, pues un dormitorio 320 por 320 no es que sea un dormitorio exagerado de grande, suele haberlo. Entonces, con 320 por 320 ya podemos perfectamente colocar, en el peor de los casos, a 45 grados una cama de una pirámide de 2,10 por 2,10. ¿Vale? Siempre que pones una cama en tu casa, al vecino también está dando. Siempre que tú pones una pirámide en tu casa, abajo se forma la antipirámide, que no se va a formar porque tiene las vigas, tiene los hierros, y luego la pirámide virtual. Es como si tú le regalaras al vecino de abajo tu misma pirámide y se la estuviera poniendo donde caiga. ¿Solo una planta o todo lo que estén por todas las plantas que haya debajo tuyo? Cada vez el efecto es menor, un poco menor, pero es pirámide, antipirámide, pirámide, antipirámide, pirámide, antipirámide. Pasa que si eso no está bien calculado, tú te pones tu pirámide del tamaño que quieras, pues luego a lo mejor al vecino de abajo le cae media. Le cae la parte de arriba, le cae media pirámide, porque pilla entre el forjado media pirámide arriba, media abajo, es decir, la pirámide es como si lo hubieras cortado la pirámide y solamente tiene el pico. Pero si estuviera bien calculada, con el forjado de los 3 metros de altura, y tú pones calculando eso, el vecino de abajo le está regalando una pirámide. Que tendría un efecto de un 85, un 90% de lo que a ti, de los efectos. Sí, la primera que tiene más efecto, la principal. La principal es la que más efecto hace. Y luego las antipirámides no se suelen formar con los hierros y se va formando otra vez pirámide virtual. Siempre Antipirámide que no se forma. Menos. Segunda pirámide virtual, antipirámide, tercera pirámide, y así de ahí para abajo. Y eso habría que fijarla, ¿no? Porque ¿El qué? se mueva la pirámide. Se suele fijar con cinta adhesiva. Cinta adhesiva de doble cara, se le ponen en el aluminio, y una vez que la dejas caer, simplemente se queda fija con cinta adhesiva, con un trocillo de cinta adhesiva es suficiente. Yo la que tengo montada de 2,10 por 2,10 tiene 2 trozos de 5 centímetros de
cinta adhesiva y no seamos bien De las dos caras, ¿no? que lleva de doble cara de cinta adhesiva de esas de 1 centímetro de ancho. No necesita tornillería ni necesita ninguna cosa. No necesita. ¿Y de qué material? ¿El qué? La pirámide esa que se coloca en el consultorio, ¿de qué material? Aluminio. Aluminio. Como esa que tenéis. Sí, vale. Se puede hacer de madera, de plástico, de cartón y demás, pero lo más efectivo es el aluminio. Pero el de cartón en un dormitorio de ese tamaño como que... Luego, cuando te dejas caer en ella, pues se deforma, se dobla la arista, etc. Pero tú duermes entonces bajo una pirámide. ¿Duermes bajo una pirámide? Sí. ¿Y notaste el efecto? ¿Has notado efecto de algo de tiempo? Yo estoy siempre tranquilo. Efecto, no sé, vosotros veréis. Tu vivencia, ¿no? Tu vivencia de Que ya 3 meses todavía, no es mala. Esto tiene 2,15 por 2,15, pero un poquitillo más grande que esa porque son 2 colchonetas de 2 por 1 para que pudiera, para que sepa, No, os estáis enterando de lo que dice Jesús y está diciendo que él ya se ha construido una, ya ha hecho más gente. Aquí hay más gente que duerme en pirámide. Para los que tengáis interés, que él os puede informar de cómo se hace, pero y además hacerosla. O sea que... Esa pirámide que tenéis ahí es una muestra que yo tengo para experimentar y demás de 30 por 30. Esa misma la habéis visto esta mañana en una foto de 3 metros por 3 metros, que son 9 metros cuadrados de pirámide, que es la que nos vamos a llevar allí a Pepe Bombero, cuando vayamos a montársela. Yo la tengo allí montada, la monté para cortar los tubos. Es decir, esa estructura de pirámide se puede hacer del tamaño que se quiera, de 6 metros por 6 metros. Eso es el máximo de las barras que hay, luego si no, pues se empalma. Los 6 por 6 metros son 36 metros cuadrados en medio piso. Bueno, si es de la ministra esa, es un piso entero, que decía de los pisos con 30 y tantos metros. Es decir, ese tipo de pirámide, porque estas piezas que blancas que veis en esa pirámide, las diseñé y a mí me las han construido en una impresora 3D. Entonces esas piezas son totalmente precisas, tienen su 51, 14. Entonces ahora simplemente es alargar la arista. Yo esa arista la puedo poner de 40 centímetros o de 3 metros y medio. Y sigue siendo la misma pirámide con los mismos ángulos y con todo exactamente igual. Pero más grande. Pero más grande. Es como si yo cogiera la pirámide de Keops y la divido por 10 y sale otra más pequeña, pero si la divido por 100 sale otra más pequeña, y si la divido por 1000 sale una chiquitilla de juguete. Sigue siendo la misma pirámide con las mismas medidas. Que no es tan fácil que la hagamos nosotros, que hay que tener, que tú para hacerlo... Claro, yo he diseñado esas piezas con esos ángulos precisos. Una vez que se tienen esos ángulos, lo demás es coser y cantar. Es comprar el aluminio, cortarlo, taladrarlo y ponerle la tornillería. Pero esas piezas tienen precisamente el ángulo exacto para que eso tenga 51 grados, 51 minutos, 14 segundos. Eso es lo importante. Si no, pues sale una pirámide perdida. Y en cuanto no tenga esas propiedades, cuanto más nos vayamos de la molécula del polímero de agua, de las 5 moléculas de agua, con su estructura, con sus ángulos precisos, que son los mismos, cuanto más nos vayamos discrepando, yendo de las medidas de la pirámide con las medidas de la molécula de agua, que eso no va a cambiar, menos efecto hace. Entonces, lo suyo es que las pirámides tengan la precisión de los ángulos correcta. Y luego obviamente que estén bien orientadas y que estén horizontales. El tamaño no importa. ¿Y el material es correcto? Exactamente. Que el material es bueno y para... el material que no sea material ni ferromagnético ni paramagnético. Que sea un material diamagnético que no le afecta los campos magnéticos, ni los deforma ni los rechaza. La base de la pirámide, que es un cuadrado perfecto. La base es un cuadrado perfecto. Total, la pirámide esa, para que todas las caras tengan la misma inclinación, tiene que ser un cuadrado perfecto. Si no, 2 caras tendrían esa inclinación y las otras 2 no. Bueno, se fabrican medidas pequeñas y grandes, 1,90 a 2,30 para matrimonio y hasta de 1,50 metros pues para camas de 90 centímetros de colchón de niños, pues de 1,50 por 1,50 ya sería suficiente. Los materiales deben de ser obviamente los adecuados y las medidas pues, obviamente pues, tienen que ser las suyas. Está cantando, Ahora sí. Deshidratación, esto es un experimento mío, ¿vale? Lo ha hecho otra gente, yo lo he reproducido igual que todas las cosas que puedo hacer. Un testigo de agua de 1 litro, 2 botes,
de los de Arizuela, cuando se gastan, iguales, y llenos a 1 litro de agua, ¿vale? De agua, de grifo, sin problema. Uno dentro de la pirámide y otro, uno dentro de la pirámide y otro fuera al lado, separado más de 1 metro de la pirámide, para que el efecto no le afecte. La misma sala, la misma temperatura, la misma luz, el mismo aire, mismo de todo, ¿vale? A los 10 días, el bote que hay dentro de la pirámide le quedan 850 mililitros de agua. El que está fuera le quedan 950 mililitros. Es decir, el bote que hay fuera ha perdido 50 por evaporación, ha perdido 50 mililitros de ese agua. Y el que está dentro ha perdido 150 mililitros. La evaporación de este y de este son las mismas. Con lo cual ha habido una diferencia de 100 mililitros en moléculas que no se han podido organizar en pirámides y el efecto piramidal la ha expulsado fuera. Entonces, aquí ha quedado todo moléculas, polímeros de agua. Y aquí pues sigue habiendo 950 mililitros de agua de moléculas H2. Y fijaros la diferencia en 10 días, en el mismo sitio, mismo bote, la misma cantidad, y una diferencia de 100 mililitros. Se dice muy pronto. 100 mililitros de diferencia en dos cosas que están una al lado de la otra. Y eso entonces, como quien dice. El agua que está dentro de la pirámide, que es como si dijéramos que está condensada, está concentrada. No, lo que está es reestructurada. Reestructurada. Y por eso pilla menos sitio, ¿no? No es que pille menos, pilla lo mismo, pero la que no está reestructurada, la energía piramidal la ha evaporado, la ha echado fuera. Por eso cuando se trata agua en pirámide hay que dejar el recipiente abierto, porque si no, no hay evaporación. Evapora más, ¿no? ¿El qué? Evapora más la de la Evapora pirámide. más, por eso las personas que duermen en pirámide suelen deshidratarse algo más y beben más agua. Y es precisamente por esto. Porque dentro de la pirámide, lo mismo que pasa en este recipiente de aquí, el cuerpo sigue siendo un recipiente lleno de agua. Si estamos dentro de la pirámide, todo lo que no puede reestructurarse a agua polimerizada, a agua con polímeros, lo expulsa. Por eso Con lo cual tiene más sed. Por eso la naranja se te ha puesto así. Claro, eso viene ahora después, pero obviamente la naranja tiene mucha agua y obviamente ese agua la ha disecado. Entonces eso es un experimento de deshidratación para... ¿Qué la ha hecho con esa pirámide chica o con otra? Esa está hecha con esta pirámide chica, con eso, con la pequeña. Ahí está el cuadro de todas las medidas que estuve haciendo, de salinidad y de un montón de temperatura en la superficie del bote, encima del bote, a ver si había alguna variación. Suele haber algunas variaciones, pero bueno, también son errores porque cuando meten los sensores el agua se mueve. Entonces no puedes decir que el agua de abajo está más caliente que la de arriba, pero bueno, también se nota un parámetro importante. Aquí tenéis donde se parte de 1000 y 1000, y aquí terminamos en 950 y en 850, es lo que os he dicho anteriormente. Y hay un parámetro, en principio, que afecta a quitar las piedras del riñón, y es precisamente, en este caso, la salinidad. La salinidad disminuye, aquí estamos viendo el testigo en torno a 3 y pico, 4, y aquí tenemos 4,2, es decir, es mayor. Lo que estamos consiguiendo con ese parámetro, que la diferencia es muy pequeña, pero si se utilizaran pirámides más grandes, la diferencia sería mayor, que la salinidad explica el fenómeno orgánico de la función de la antilitiasis de la pirámide. Y eso obviamente lo que hace es disolver las piedras del riñón precisamente con ese efecto. Pero vamos, lo importante de aquí el experimento era a ver qué pasaba con el agua, y ya veis que hay una diferencia de 100 mililitros de que se pierden en la pirámide en el mismo tiempo, las mismas condiciones, más dentro que fuera, ¿vale? Por eso hay personas que viven dentro de pirámides o duermen dentro de pirámides, suelen beber más agua que las que están fuera, ya porque hay un poquito más de deshidratación del cuerpo, porque ¿vale? También el H2O suelto es agua, pero si quitamos todo el H2O suelto, solamente nos quedamos con el polímero H2O, como estamos quitando agua, en definitiva, entre comillas, pues, obviamente pues, estamos deshidratados. Otro de los experimentos que podemos hacer perfectamente es colocar en la pirámide, en los dos mismos recipientes, uno que tengamos fuera y otro dentro, colocar dos clavos, los que utilizan en carpintería normal y corriente, ¿vale? Seguimos el paso del tiempo.
ahí tenéis el proceso completo, 17 días, pero que a partir del tercer día ya se nota la diferencia de que el clavo que está en agua normal, fuera de la pirámide, empieza a oxidarse, y el que está dentro está intacto. Y son dos clavos de hierro, pero que los dos se oxidan. Si el que está dentro de la pirámide lo saca fuera, pues empieza a oxidarse exactamente igual, ¿vale? Eso es un experimento para comprobar que ese agua tiene alguna diferencia. Algo hay diferente cuando un bote oxida un clavo y el otro no lo oxida. Obviamente todos esos procesos que aparecen en la molécula, en el polímero del agua, obviamente todo eso ocurre durante todo el cuerpo con las reacciones bioquímicas y mientras se está obviamente durmiendo por todas las horas que esté dentro de la pirámide, durmiendo o no durmiendo, pero se está produciendo ese fenómeno, ¿vale? Obviamente pues, para el sistema inmunitario, para todo el tema de los procesos bioquímicos, para todo eso de cosas, pues, obviamente para el tema de enfermedades, pues eso va... Ese parámetro pues, iría genial. Esa sería la reestructuración cristalina que hemos estado viendo esta mañana, que lo había puesto para que estuviera esta tarde. Ahí tenéis lo de la hoja de afeitar, que sería otro experimento que se puede hacer, y se ve como una hoja de afeitar de las normales que se utilizaban de alfiler, que se ponían en las máquinas de afeitar antiguamente. Se ve como perfectamente una se oxida y la otra no. Y eso precisamente es causante, lo mismo que el tema del afilado de las cuchillas, que precisamente eso se puede perfectamente ver con un pequeño microscopio. En cuanto tengamos 400 aumentos ya podemos ver lo que es el filo reestructurado de un cuchillo, de una navaja, de una maquinilla de afeitar y demás. Y todo está en función de que los elementos sueltos que aparecen dentro de los átomos, de los filos del metal que sea, de lo que esté constituido, de acero, de lo que esté constituido el elemento, pues empiezan a expulsarlo fuera y solamente queda la estructura de 5H2. Eso es lo que hace que pues, se vuelva a regenerar el filo de elementos cortantes. Obviamente lo que no se regenera, como he dicho esta mañana, es si lo mella, pues se queda mellado. Si le quita un pelito al filo, pues se queda quitado. Esto no genera materia nueva de acero para volver a hacer el filo, sino que lo que hace es reestructurar el que hay. En análisis atmosférico hay infinidad de experimentos que se pueden hacer en cuanto a la presión barométrica, en cuanto a la temperatura, en cuanto a presión, en cuanto a un montón de cosas que se pueden hacer simplemente con higrómetros, barómetros, termómetros y la foto que habéis visto esta mañana en cuanto a temperatura, que es una termografía de alta resolución de esa pirámide hecha a las 4 o 5 de la mañana totalmente a oscuras. Ahí se aprecia, como comentaba, la pirámide y veis que fuera hay 24,2 grados y dentro hay 24,6 grados. De todas las fotos que he hecho, todas siempre hay medio grado de diferencia en esa pirámide pequeña y la diferencia es de medir dentro a medir 20 centímetros más acá que fuera. Entonces ahí se ve que los procesos cuánticos que se estén produciendo están precisamente afectando dentro de la pirámide por la diferencia de temperatura de esos dos que tenéis. Lo mismo que pasa con la temperatura, pasa con la humedad, pasa con la presión barométrica, es decir, hay diferencias en función del tipo de pirámide que tengamos. Eso prácticamente no afecta mucho, que tengamos medio grado o la presión sea un poquito inferior o sea mayor, no tiene mayor... Pero son efectos que se producen de que ahí está pasando algo. Y ese es el experimento que hemos estado comentando esta mañana de la prolongación de la vida celular, en los que las células mueren al pasar de solución a gel y nosotros podemos ralentizar este proceso dentro de la pirámide, en una misma pirámide de cartón de 30 por 30, pues se puede hacer el experimento y se ve cómo precipita el oxicloruro de dimuto, cómo se ralentiza la precipitación en 50 minutos cuando en los demás sitios, en los demás elementos que pruebas, en cajas de cobre o al lado de wifi y demás, pues los tiempos son mucho menores. Este parámetro, esto de aquí, es lo que hace la ralentización del envejecimiento. Porque nosotros estamos ralentizando que la célula envejezca. Porque la célula envejece precisamente cuando pasa en la función sol-gel, cuando pasa de solución al estado de gel, en lo que es el citoplasma de la célula. Todo el líquido que envuelve a la célula, donde están los aminoácidos, las proteínas, los péptidos, donde está toda esa serie de cosas.
Entonces, si nosotros ralentizamos este proceso, ralentizamos el envejecimiento. No quiere decir como esta mañana que vayamos a ser más jóvenes, pero sí somos menos viejos. Viejos, saludables. ¿Vale? En la magnetometría hay también experimentos que se pueden hacer con magnetómetros, utilizando el campo piramidal, y se aprecia por lo que son los iones, que en principio se cree que son neutrinos que sobran del proceso piramidal y que se expulsa la pirámide, los expulsa. Entonces esos neutrinos que expulsa son los que forman precisamente estas manchas de luz que aparecen en la fotografía. Eso se puede abrir la puerta estática, ¿no? Sí. Y la otra imagen pues, es la acumulación de neutrinos, el cómo los iones positivos se expulsan de la pirámide y cómo la energía se reparte. Ahí tenéis diferentes ensayos biológicos, semilleros, plantones, en agricultura recuperando plantas directamente, colocando la pirámide encima de las plantas y recuperándola directamente, o quitando, en este caso, pues quitando plagas en sitios muy concretos, porque con el tema de colocar una pirámide no hace falta ningún tipo de insecticida, ni de fungicida, ni de ningún tipo de eso. Y los semilleros, pues para hacer crecer plantones, se utilizan también pirámides, que normalmente suelen hacerlas ahí, de caña de bambú, suele haber muchas hechas con sus medidas reglamentarias y se utilizan pues, para que la semilla tenga una mayor fortaleza, la planta sea más grande, etcétera, etcétera. Aquí hay dos experimentos y los voy a leer tal cual vienen, están en el hospital en el centro médico, en el CEMEDIT de Cuba, y hay dos experimentos de pirámides masivas. Es decir, pirámides masivas son pirámides que tienen un peso importante, es decir, que es una pirámide en la que puede tener 2 metros por 2 metros, pero suelen pesar 100, 150 o 200 kilos, ¿vale? Y las aristas no suelen ser así, suelen ser tubos, sino que suelen ser un ángulo de 25 por 25, es decir, que son unos ángulos robustos. Como primer experimento hay dos. Primer experimento determinante, reumatismo. Dice, esto es directamente está sacado de una nota del propio hospital. Dice, convénzase a un reumático muy enfermo, en lo posible con artrosis deformante, de los que están autosigados de medicamentos, para que duerma en una pirámide de aluminio de más de 50 kilos por metro cuadrado. Es decir, una pirámide de 50 metros cuadrados es nada, una pirámide de metro cuadrado cabe aquí encima de esta mesa, 1 metro por 1 metro, no una pirámide grande. Y sin embargo, fijaros el peso que tiene, 50 kilos la pirámide, con suficiente ala de ángulo para cubrir el 25%. Es decir, no es totalmente cerrada, pero sí el ángulo es suficientemente grande como para que cubra un 25% de las caras de la pirámide. Un ángulo bastante grande. Dice, manténgase medicado tal como lo prescribe un médico para aliviar los dolores, porque no hay curación bajo la medicina alopática. Y convénzasele de que no se asuste por las sensaciones raras que tendrá. Luego de 4 o 5 meses me cuenta si el reuma tiene curación o no. Y está buscando aquí a un tío hecho polvo. Fijaros lo que dice aquí, que siga con su medicación normal para aliviar dolores. Es decir, lo que se manda en este tipo. Hecho del propio hospital. Y el segundo, para infecciones intestinales. El segundo dice, consígase un enfermo con infecciones intestinales varias. Mételo en una pirámide de cara cerrada o semicerrada, es decir, prácticamente cubierta. Es decir, una pirámide que esté la cara cubierta, una de ellas es una puerta, una de las caras una puerta para poder entrar y salir y cerrar con su ventana de corredera o como esté hecho. Durante 18 horas diarias, es decir, que si ahí se tira, pues 2 tercios del día. Désele solo antibióticos de ataque y suspéndase, con control médico, el antibiótico. Es decir, solamente, como si dijéramos, empiezo con los antibióticos para quitarle el efecto y corto los antibióticos, no le doy los antibióticos completamente. Antes de 2 semanas los análisis serán raros para los biólogos y le darán el acta definitiva antes de 2 meses. Sin comprender el raro efecto residual de los antibióticos. Es decir,
Ahí se quedan viendo diciendo, si le han dado de los 7 días, le han dado 2 días antibióticos, es decir, sin saber el porqué de eso. No hay tal efecto residual. La pirámide irá neutralizando la capacidad reproductiva de las bacterias parásitas y las saprófitas hasta su extinción, y sin perjuicio de las bacterias simbióticas, que obviamente son las buenas, las que están en simbiosis con nuestro organismo, propias de la flora intestinal. Esto sucede porque la energía piramidal impide la putrefacción, pero no la digestión. Pero son cosas diferentes. Si tú quitas la putrefacción, las bacterias que se alimentan, las saprófitas que se alimentan de putrefacción, las estás dejando sin alimento. Automáticamente no las mata la pirámide, pero las mata el hambre. ¿Vale? Si le quedan dudas, visiten a nuestros colegas cubanos, que es el supuesto país bananero y está un siglo adelantado a los científicos del mercado europeo. Una pregunta que no viene a caso, pero una pirámide de estas características, buscando este efecto terapéutico a gran escala, porque no es una pirámide sencillita. Ya no es sencilla porque una pirámide es grande, una pirámide Supongamos que cubierta. decimos, venga, vamos a fabricar dos. El precio de los materiales de una pirámide De ese tipo no, aproximadamente. 1.500 euros. Eso es importante Para saber. una cama, ¿no? En torno a eso, esto. Más grande. Más grande, Una pirámide que pueda estar una persona dentro, que pueda haber un colchón de 90 para que pueda dormir, porque va a estar 18 horas allí metido y que las caras estén cubiertas, que no sea Claro, una pirámide. que la aérea. pirámide es cerrada, ¿no? La pirámide está cerrada, con la chapa está cerrada y solamente tiene una de las caras, con una corredera, con una ventana de esas, de aluminio, una de las caras, entra y vuelve a cerrar. Esa sería una pirámide cerrada para que el efecto sea todavía mayor. Tened en cuenta que este el 8, el experimento anterior y este son cosas serias. No estamos hablando de un resfriado de 3 días. Entonces, ahí necesitamos efecto piramidal a lo bestia. Y el efecto piramidal a lo bestia se consigue con relación masa-volumen. Conforme vamos aumentando la masa de la pirámide a igual volumen, vamos aumentando la concentración de neutrinos dentro de la pirámide. Entonces, por eso dice que para pirámides muy masivas ya de 250, 200 kilos y demás, la persona que se meta puede notar sensaciones extrañas y demás, porque su organismo no es capaz de acompañar a la velocidad de que la pirámide hace cambios en ese organismo. Entonces no se adapta y parece que es que te pasa algo, que no es que te pasa algo, es que no te puede adaptar a esa velocidad. Entonces, eso son pirámides supermasivas, en relación masa-volumen es muy alta. ¿Vale? Una pirámide de este tipo, con las caras cubiertas y demás, por debajo de los 100 kilos no está. Con una colchoneta de 90 dentro. No está por debajo de los 100, 120 kilos. Otros experimentos tenéis el de antiputrefacción, eso se hace con un yogur normal y corriente, sin problema de ningún tipo, un yogur o cualquier otra cosa similar, en la que dejamos un yogur dentro, dejamos otro fuera y ahí tenéis la putrefacción que aparece en uno de ellos, que aparece el moho en pocos días y el otro está exactamente igual. Pero es que así se podría mantener meses, abierto en la misma habitación, con la misma temperatura. De hecho, este experimento, creo que estaba, uno de estos experimentos está hecho en verano a 38, 39, 40 grados, con un yogur fuera de la nevera y abierto. Que el yogur aguanta ahí en invierno todavía, aguantan algo más, pero en verano a esa temperatura, si eso es, estamos a 37 grados, es un caldo de cultivo. A 37 grados en verano es un caldo de cultivo de células. Yogur o leche. Ahí podemos, con la pirámide, podemos separar, en este caso, el requesón, lo que es... mira, ese está hecho en verano también, entre 30 y 39 grados. Entonces, la pirámide se encuentra sin aire acondicionado, con temperatura entre 30 y 39 grados. Con la leche, los ciclos de floculación de coloides es más grande, quedando a veces muy separados el requesón y el queso. Cuando nosotros sacamos ese producto de la pirámide, vuelve a recomponerse, y si lo volvemos a meter en la pirámide vuelve a separarse en requesón y queso, tantas veces como lo hagamos. Obviamente para esto se suelen utilizar productos naturales. Si vamos a meter productos con antioxidantes y demás, ya los experimentos ya no son los mismos, porque ya estamos paseando el producto, ya no es igual. Ahí tenéis uno con vegetales y ahí tenéis la naranja.
Aquí tenéis la posibilidad de hacer de secación de productos. Esto a mi coca le gusta mucho, pero lo hace de otra manera, porque no tiene pirámide. No haría falta Entonces no haría falta absolutamente nada. Tú coges una bandeja de aluminio, de madera, que no sea hierro, normalmente materiales ferromagnéticos, te cortas tu rebanada de los productos que tú quieras, la dejas un día, 2, 3, depende del volumen que tengas de pirámide y de lo que pese, ya depende de eso, pero como lo vas viendo no hay problema, y cuando termine el proceso, pues lo sacas y lo envasas. Y tienes fruta disecada sin posibilidad de putrefacción, porque dentro no hay putrefacción dentro de la pirámide. Y las uvas pasa exactamente igual. Es decir, metemos la uva y cuando están pasas, precisamente se hacen pasas mucho antes, porque al reestructurarse la uva prácticamente el interior es agua, en un 80, en un 90%. Entonces aquí se va a perder todo lo que no va a quedar aquí. Son moléculas de agua individuales, H2O, todo lo que va a quedar aquí son polímeros de agua dentro de la uva pasa. Entonces todavía tienen mejor sabor, por lo que dicen, todavía algún día luego después haré yo alguna. Tienen mejor sabor que las que se secan pues, normalmente dejando secar el agua. Y ahí tenéis, por ejemplo, la naranja, ahí, esa es la que tenéis aquí, eso no la habéis visto, podéis pasarla por ahí, que parece... No pesa nada, ¿por qué? Porque ha perdido toda el agua. Eso fue un experimento que yo hice en verano, cogí un saco de 10 kilos, esto que se compra en el comercio, y de esas saqué 5, las otras no las comimos. De ese saco saqué 5. 4 las dejé en la cocina y una de ellas es esa que tenéis allí que está pasando. A los 4, 5, 6 días, las otras 4 que había en la cocina ya empezó a ponerse así, porque sabéis que ese tipo de naranjas, quien la ha comprado, sabéis que como no te las comas en la semana, empieza una por otra a ponerse, a estropearse y al final las tienes que tirar todas. Eso lo sabéis la mayoría de los que estáis allí. Pues las otras 4 se pusieron así en la cocina, obviamente hubo que tirarlas, y a los 3 meses ahí tenéis el resultado de la que estaba dentro de la pirámide. Totalmente disecar y momificar. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a temas de vegetales. Y las frutas que son muy ácidas también suelen perder acidez, suelen estar más dulces. No te oigo. Abrir el tiempo. Esa no la dejamos de modo, otra abriremos. Eso está en el esqueleto. Yo a esa le he hecho una radiografía y lo que se ve son los tabiques. Es decir, lo mismo que cuando tú coges un cajo que tiene los tabiquillos de eso, se ha quedado los de esos. Si esa la aplastas, se queda en una cuarta, porque lo que hay dentro es aire. Son los tabiques y aire. Los gajos siguen estando, las tabiques de los gajos siguen estando. Simplemente que están vacíos. No tienen líquido ninguno. Totalmente deshidratado. Totalmente. Igual que se queda esto de aquí. Cuando lo hace en el horno, le quita, evapora el agua por lo que queda. En las carnes rojas, obviamente dejar en verano un filete de estos en el salón. Y veréis que poco tardáis o entrar al salón o tirar. Pues ahí tenéis, conservan el olor a carne fresca incluso pasados más de 3 días. Y en la pirámide no hay olor pertinente. No se pudre y se va endureciendo poco a poco porque se va acartonando, se va haciendo como la mojama. El filete que está dentro se va haciendo como la mojama. Claro, si metemos una pirámide chiquitilla como esta, metemos un filete de 1 kilo, no le da tiempo. Entonces se enflorece, se pone malo, porque no le da tiempo. Una pirámide demasiado pequeña, porque un pedazo de carne está sumamente grande. Pero ahí mete un filete de ese tipo que hay ahí y termina haciéndose. Mira, este es el médico que trabaja en Cuba y dice que tiene una muestra que lleva más de 8 años en un franco sin variar su estado. Pero esa carne la podía utilizar y comer. Totalmente. Esa carne se puede coger y se puede comer sin problema de ningún tipo. Que te seca, obviamente ha perdido todo, ha perdido el agua. Quieres rehidratarla, la metes en agua, la echa en agua y se rehidrata. Y ahí tenéis, si se tiene unos 3 meses en la pirámide, puede extraerse y llevarse, pues, en ese caso, por todas partes, sin peligro de que se pudra durante años. Estamos hablando de carne. Los pescados pasan exactamente igual. Pero los pescados tienen una salvedad, y es que como el efecto de putrefacción del pescado es superior al de la carne,
debemos de meterlo en la pirámide congelado, para ganar tiempo. Porque si los metemos ya descongelados, mientras la pirámide va haciendo efecto, el pescado también va haciendo efecto. Entonces puede que no llegue la pirámide a tiempo de conseguir, en este caso, el deshidratarlo. Y entonces se estropee. Para ganar tiempo, si lo metemos congelado, el efecto de la deshidratación sigue siendo el mismo y estamos ganando 6, 8 o 10 horas que tarden en descongelarse ese pescado. Pero para el caso es exactamente igual. Se pueden deshidratar, como tienen un proceso de putrefacción muy rápido, pues se usa pescado muy fresco o que esté congelado, permitiendo que vayamos a comprar una sardina que ya lleva 5 días en la tienda y ahora voy a mi casa y luego no sé qué. Y te iba a hacer una preguntilla. Lo suyo que es mantener la pirámide en el mismo sitio. Para que tenga la máxima cantidad de energía, la máxima cantidad de bobby, siempre es tenerla en el mismo sitio. Pero si la mueves una pista ya pierde. En cuanto tú la muevas, mientras no sea menos de 5 grados, sigue manteniéndose, pero en cuanto tú la cambies de sitio, te la lleves a otro lado, la gires, lo que sea, empieza la carga energética de la pirámide, empieza desde cero. Como si lo hubiera cogido, lo hubiera vaciado, la bajo, la vuelvo a poner y empieza desde cero. Entonces siempre hay que mantenerla. Cuando se tiene una pirámide para hacer cosas de estas, hay que buscar los sitios diciendo el frigorífico está ahí y va a estar 17 años ahí en esa esquina. Pues con la pirámide hay que accesibilidad. Si luego la tienes que cambiar de sitio un año, pues la cambias, espera otro mes o por ahí y va cogiendo. ¿Vale? Obviamente aquí se necesitan para pescar pirámides un poquito más potentes por el tema de que la putrefacción es muy rápida y lo que necesitamos es una aceleración del proceso de piramidal. Por lo demás, lo mismo, el pescado se consigue exactamente igual que la carne. El proceso antiinflamatorio, que puede observarse en minutos en la práctica con antipirámide. Eso lo vamos a ver ahora después, como esguinces, torceduras y cosas de este tipo, que no necesitan escayola. Bueno, si tiene el hueso aquí, pues necesita una escayola para ponerlo derecho, pero una vez que el hueso ya está puesto en la escayola o lo sujeta en su sitio, el proceso antipiramidal ayuda a que el proceso, la grieta o fisura, soltarán en 3 o 4 días, como mucho. La fractura en 1 semana. Estos procesos son de meses con la medicina normal. Porque aquí no ha escayolado, lo ha dicho dentro de un mes viene, para quitarla a ver cómo va. Estamos hablando de un mes. Aquí estamos hablando de 3 o 4 días o de 1 semana. En estos procesos. ¿Vale? Pero ¿durante cuánto tiempo habría que tener? Cuanto más tiempo mejor. Si te coges un libro para leer, porque si estás así y no puedes hacer otra cosa y estás de baja, te coges un libro y te metes en la pirámide 18 horas. De todas formas, ahí Pero se esto que la trata. pirámide no se puede estar tanto rato. Claro, que tiene que ser con un terapeuta que... Esto obviamente está enfocado que lo tenga o una persona que conoce la técnica y se la hace. No tiene por qué ser que para hacer una casa no hace falta ser arquitecto. Hay gente que sabe hacer su casa y se la hace y no es arquitecto. Pasa exactamente igual, pero está enfocado para terapia. Son técnicas como las últimas que vamos a ver ahora de terapia, de hacer terapia. Proceduras, esguinces, problemas óseos, todo ese tema de cosas. Todo el tema de los moratones en las piernas y demás, al reestructurar el agua, esto desaparece. Y desaparece mucho más rápido que si esperamos que el cuerpo disuelva toda esa sangre coagulada y demás. Pero esto no que se ralentiza, se favorece el proceso de curación. La conservación del agua, pues directamente hay un experimento en que si nosotros cogemos de 2 botellas, bebemos a caño, chupando desde una de las botellas, bebemos de las 2, una la dejamos en pirámide y la otra no, pues al cabo de 5, 6, de 7 días, una de ellas es una sopa de bacterias que la miramos al microscopio y más si es verano, y en la otra de ellas no hay absolutamente nada que es la que está dentro de la pirámide. Es decir, no ha habido posibilidad de que crezca ahí la vida bacteriana, siendo la misma agua y habiendo bebido de la botella de las 2. ¿Vale? Eso obviamente está hecho por la energía piramidal y por lo que es que ahí el agua son los polímeros de 5 moléculas de agua que lo que hacen es que no tenga posibilidad de haber putrefacción o de haber crecimiento bacteriano que no esté a todo. Ahí simplemente en un par de días pues, el agua será visiblemente un caldo de cultivo de bacterias en una de ellas, y en la pirámide estará tan limpia como en su inicio. Eso es otro experimento. Todos estos son experimentos que se hacen de gente curiosa que hay y hace ese tipo de experimentos. El tema de las cuchillas
de afectar, que se pueden perfectamente reutilizar. Pues mira, aquí tenéis más de 60 veces, pero es bastante más de 60 veces. Hay un testimonio de una persona que utilizó 250 veces su maquinilla desechable. Y dice que cortaba normal, pues no notaba diferencia ninguna. Todos los días la utilizaba, la cogía, la lavaba y la ponía norte-sur dentro de la pirámide a 1/3 de la altura, tenía un cubiletillo, la ponía encima y ponía la hoja norte-sur, la misma dirección que la orientación de la pirámide. Y dice que llegó a utilizarla 250 veces una maquinilla desechable. De ese tipo Gillette, de ese tipo. Que son maquinillas de usar y tirar. El poder antioxidante, esas cuchillas las conocéis muchos de vosotros, de los paquetes que venían de 10 en 10, antiguamente, la Gillette. Pues ahí tenéis 2 hojas de esas en las que podemos usar 2 hojas nuevas iguales, se mojan y se colocan igual, las cogemos mojadas, las mojamos las 2 y se coloca una en la pirámide y la otra al aire libre. Pues cada día se repite la operación, la cogemos, la mojamos y la volvemos otra a poner al aire libre y dentro de la pirámide. En zona húmeda o en la playa, al día siguiente se observa una diferencia entre las hojas. Esa está totalmente limpia y esta de aquí no se la aprecia muy bien porque empieza a haber signos de oxidación aquí en los filos y demás, que no se aprecia muy bien, claro. El marrón la hoja, el marrón el óxido y ahí no se aprecia muy bien. Allí quizás en la pantalla, allí se aprecia, allí sí se aprecia algo más en la esquina, veis el de eso. Y una está dentro de las 2 están mojadas, una fuera de la pirámide y otra dentro. Ese es el certificado que hemos visto antes, que también lo he puesto aquí para quien no estuviera esta mañana, del centro de Cenamet en Cuba, que lo tenéis en diciembre del 2005, un certificado de que están utilizando para las terapias, están utilizando pirámides desde hace ya 20 años, desde antes quizás del 2005, y certifican que es antiinflamatorio, analgésico, bacteriostático, miorelajante y sedante. Y las pocas enfermedades se escapan a estos 5 nombres. La que no tiene una cosa, tiene otra. La mayoría de enfermedades degenerativas y demás son antiinflamatorios. Todo el tema de dolencias, pues tenemos mucho en analgésico. El tema de miorelajante cuando tenemos contracturas, tenemos otro tema de tensión muscular, que son de tipo de enfermedades que muchas de ellas incapacitan para hacer la vida normal, pues son muchos de ellos temas de nervios y el tema de sedante, pues bueno, ¿quién no vive estando atacado físicamente? Pues lo mismo. Y ese es el certificado que da ese Centro Nacional de Medicina allí, y es un centro cubano donde trabajan los médicos. Ahí tenéis las 2 pirámides, o las 3 pirámides. Esta es la que os estaba comentando antes, que era cerrada. Ahí la tenéis, encima es una pirámide cerrada y está abierta por este lado, y veis la línea, este lado se abre para allá y este para acá, y bueno, la persona entra y bueno, tiene una pequeña ventanilla, porque no está totalmente, parece que está metido en una jaula, que vea alguna chispa, entonces pues bueno, tiene esa ventanilla que no tiene mayor problema. Esta es la puerta y es una pirámide, por donde está sobre un colchón, sobre un canapé y un colchón, y se utiliza pues, obviamente para terapia. Y las otras 2 pequeñas que se utilizan, que son las que se utilizan como antipirámide. La antipirámide no se utiliza una pirámide de 2 por 2 metros para que salga un pedazo de antipirámide abajo bestial. La antipirámide se utiliza para que la concentración, es decir, el cuerpo no tiene más de 60 centímetros, 50 centímetros por ningún lado que lo use. Y el tratamiento que va a hacer es local, cara, hombro, músculo, rodilla. Entonces se utilizan pirámides de 60 por 60 y de 80 por 80. Bueno, esta empresa que la fabrica, esto es de aluminio de colores, luego después se pintan de color que se quiera, pero la base es aluminio. Son alas de 10 por 10 centímetros y 3 milímetros de grosor. Suelen pesar en torno a 7, 8 kilos, 9 kilos, una pirámide de esas. Y tiene 2 modelos, que es la ORU, 60 por 60 centímetros, las láminas que he dicho, 3 milímetros y 10 centímetros, que son los ángulos de aquí, 7 kilos aproximadamente. La IGIA, que es el otro modelo, que es 80 por 80, esta vale sobre 750 euros. Esa, más porte, porque esta empresa está en Sudamérica. Entonces, tiene que venir. Entonces, esta está en torno a 700, 750 euros, la tienen completa. La IGIA la tienen en torno a 900 euros, porque es de 80 por 80, es un poco más grande. Aluminio, el mismo grosor, el peso un poquito más, estos son 7 kilos, estos ya son 10. Lo que es la cámara de rey, en este caso estaría a 17 centímetros. En esta me parece que está a 15 aproximadamente, que es un tercio desde la base, un tercio de la altura.
Y luego la pirámide esta, que se llama pirámide de Hércules, son 2,40 por 2,40, que es una pirámide que entra un colchón de matrimonio perfectamente y sin problema. La altura que tiene con 2,40, si nos vamos a la tabla que hemos visto esta mañana o a la fórmula de esas raras que os he puesto, sale 1,52, tendríamos 1,52 de altura, pues casi puedes estar de pie, no de pie del todo, pero si te pones de rodillas ya puedes estar. Y los perfiles son igual, perfiles de aluminio de 3×10 y luego después está cerrado, 130 kilos pesa la pirámide, que eso es una cosa de... Y nada más que el precio que tiene hoy el aluminio, 130 kilos ya vale un dinero, ya no es solo el fabricarlo. Y tiene 2 puertas correderas, que son estas dos que hay aquí. Las demás caras son fijas, una cara de entrada y salida es suficiente. Esas pirámides se fabrican, la fabrica esta empresa, tiene esos precios y se utilizan pues, para terapeutas y centros de sanación, cosas de este tipo, que quieren trabajar con esto, pues utilizan ese tipo de pirámide. Esta pirámide de aquí está en torno a 1.800 euros. Pues vale más barata que la otra, en comparación. Sí, porque en definitiva el trabajo de fabricar esto y de fabricar esto es casi igual, pero el material es distinto, entonces no es proporcional. Claro, pero el traer de Sudamérica esto, eso vale un dinero. También habrá que traer Exactamente, el coste no viene aquí, porque lo mismo se lo pide del país de al lado, lo mismo se lo pide de Cuba allí, que se lo pide uno de Estados Unidos, de Florida. Y cuando tú tengas que transportar 130 kilos, eso desde el continente sudamericano, eso no vale 10 euros. Eso puede costar la mitad que la pirámide, el traerlo. Pues esas son las pirámides que se utilizan terapéuticas que tiene esta empresa, o hay alguna otra, pero es que hay muy pocas empresas que fabriquen tipos de pirámides de este tipo para estas cosas. Pues vamos a montar la empresa ya, ¿no? Sí, vamos a juntar los barrios y seguimos. Y aquí ahora tenemos la aplicación de las pirámides para terapia, ¿vale? Ahí tenemos unos tiempos aproximados de sesión y ahí tenemos la pirámide la encía, la pequeña, y siempre la utilizamos en formato antipirámide, es decir, estamos utilizando la parte rosa. Esta es la pirámide, un banco de madera, aquí se suele poner una camilla, no sea de hierro, sea de plástico, con su colchoneta, y ahí es donde va normalmente el paciente, tumbado, sentado, de rodillas, y la parte rosa es la que se utiliza para la terapia. Bien, pues cuando va de forma general, vamos a tratar piernas o brazos, las sesiones son de 50 minutos, no veréis sesiones superiores a 50, 60 minutos por el efecto de la precipitación del citoplasma coloidal. Ese efecto hay que tenerlo en cuenta y por eso son estos tiempos, es decir, como mucho hay partes del cuerpo más sensibles, otras que son menos sensibles, unas afectan más y otras afectan menos, por eso son ese tipo de tiempo. Y cuando se hacen terapias sucesivas, cuando se quiere hacer el tratamiento 2, 3, 4 veces al día, como mínimo dejas 2 horas entre tratamiento y tratamiento, para que el citoplasma vuelva otra vez a pasar, en vez de sol, en este caso de sol y gel, cuando llega a camino de estar en formato gel, antes de que esa célula empiece a revertir, deja el tratamiento y la célula vuelve otra vez a pasar a formato solución. Entonces, para asegurarse de que pasa totalmente al citoplasma otra vez a formato solución, se utiliza como mínimo 3 veces el tiempo que se tarda de terapia. Entonces, normalmente se dejan 2 horas entre sesión y sesión. Si nosotros no hacemos una sesión de cualquiera de estas, de 50 minutos, de 25, de 5, de cualquiera de estas, hasta pasados 2 horas, 2 horas y media, mínimo 2 horas, no se vuelve a hacer otra vez la misma terapia, la misma sesión. En abdomen inferior, que son órganos genitales, 25 minutos, en abdomen superior, estómago, hígado, riñones, sobre 20, el tórax, sin marcapaso, serían 15 minutos, y a nivel de la cabeza son 5 minutos porque siempre pilla el cuello, que es donde tenemos la glándula tiroides. Esa es de la que menos admite el tratamiento tiroidal, por ser la más sensible, una de las partes más sensibles del cuerpo. Entonces, en tema de la cabeza, no por la cabeza, sino porque como no tiene más remedio que pillar la glándula, pues entonces las sesiones son de 5 minutos, esperas 2 horas y vuelves a hacer otra sesión. Jesús, si tú estás dentro de una cama y tienes la pirámide, en toda la superficie de la pirámide tiene el mismo hercio,
o en un punto central? En la cámara del rey es donde mayor concentración de energía se produce. Pero en todo. A un tercio, en el centro a un tercio. Lo que era el óvalo ese que se formaba inicialmente, que hemos visto un huevo dentro de la pirámide, en el centro, ahí es donde mayor energía hay. Entonces sería la parte central de tu cuerpo. Claro, aquí donde está el punto ese azul, esa es la máxima concentración de energía piramidal que tenemos. Entonces, en la cabeza y los pies es la que menos concentración te da. Pero cuando tú la cabeza y los pies es que te estás metiendo en una pirámide suficientemente grande. Entonces la diferencia es mínima. Muy poquito. Es muy poquita. En esto es que el cuerpo sale fuera. Cuando tú pones aquí el ombligo, la cabeza está fuera y los pies también. Entonces ahí no. Ahora te metes en una pirámide de 2,5 por 2,5, tú te pones más o menos a un tercio de la altura que tengas. Si tú tienes 1,5 metros, pues a 50 centímetros, ahí es donde mayor energía tienes. Justo en el centro es donde más, luego un poquillo menos conforme te vas hacia la cabeza y a los pies. Pero vas a compensar con el número de horas. Vale. Porque tú vas a estar muchas horas dentro. Entonces, Jesús, la diferencia entre esto y el dormir... La diferencia entre esto y el dormir es que tú puedes estar las 24 horas durmiendo y te sentarías bestial de bien, sin problema, dentro de tu pirámide, y aquí no debes de estar más de 50 minutos y depende de ¿Qué zona de qué zona del cuerpo hayas puesto. Para tratar algo concreto. Para tratar algo concreto. Para la antipirámide. Esto es antipirámide, son las sesiones, y sin embargo en la pirámide tú puedes vivir las 24 horas. Esto es sanación y lo otro es... Esto es curación, sanación, y lo otro es la vida normal, el vivir Son cosas adulto. diferentes. Son cosas diferentes. Pero también sana. Obviamente lo otro también sana mucho más lentamente, mucho más lento. Es decir, que si tú quisieras quitarte un esguince o una inflamación de rodilla, con esto tarda infinitamente menos que si tú estás dentro de una pirámide. Si tú estás dentro de una pirámide, a lo mejor te dura una semana, pero esto a lo mejor en día y medio, con 10 sesiones, entre ese día y medio, con 2 intervalos, lo tienes. Entonces, esto es tratamiento. Y esto es vivir la vida normal, vivir dentro de una pirámide con sus efectos positivos. Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida directamente. Jesús, si Y se ayudar en enfermedades. ¿Bien? Y ayudar en enfermedades. Ayudar a que no aparezcan las enfermedades, como hemos visto en la otra, y los que tienen algo a minimizarlas o a revertirlas si no son demasiado graves. Si son demasiado graves, nos vamos ya a pirámides masivas, de esas de 200 kilos, de esas que ya pasa, de ese tipo, ¿vale? Entonces, dependiendo aquí de qué vayamos a utilizar, pues se utiliza unos tiempos u otros, que ahora en las próximas transparencias que vienen terapias específicas para cada una de ellas, que son las mismas que están utilizando en Cuba, que me la han pasado directamente y yo la he puesto. Jesús, igual es una pregunta absurda, pero no quiero que me la gana. Entonces, las pirámides en grandes volúmenes, las de verdad, ¿cómo hacen la antipirámide? ¿Para qué se hicieron? La antipirámide siempre está debajo de tierra. ¿Y para qué sirve esa antipirámide? Para eso está la cámara subterránea, que según los arqueólogos, como eso no va a ningún sitio, pues eso no sirve para nada. Eso sirve para tratamiento antipiramidal, seguro. Vale, pero ¿cómo se descubre cómo el ser humano, quiero decir, cómo... El ser humano, que sepa de dónde venga esto. Es que yo no sé, o sea, eso es lo que me trato de unir ahora. Si hay una pirámide que hemos detectado que tiene ese antipirámide que sirve para esto, hemos detectado, yo no he hecho nada. Quien lo haya hecho. Lo sacó de una información de una pirámide real, ¿no? Entonces, claro, es que la pirámide real, en el suelo, esos pasadizos y esa cámara subterránea está precisamente en la antipirámide. O sea, se extrapola de la visión... Es que esa pirámide real se forma una antipirámide invertida, inferior, debajo tierra. Y se ve a través de imágenes. Pero ¿esto es una antipirámide imaginada por el hombre o es que se ve esa proyección en algún sistema? No, eso no se ve nada. Eso es que experimentos que se han hecho con ese volumen invertido y se ha visto que dentro de ese volumen pasa esto. Pasa esto. Es decir, una persona está aquí con un tratamiento de lo que sea y han hecho el estudio y la han puesto aquí y han visto que hay una diferencia abismal. Igual que el bote de agua, el bote de agua afuera y el bote de agua adentro, y hay una diferencia abismal de la cantidad de agua que hay de diferencia de uno a otro. Aquí, esto es a base de experimentos, ensayos y error, es decir, aquí tardo tanto en curar y aquí tardo tanto. Y digo una cosa, Jesús, entonces, por ejemplo, el turismo,
cuando entran a las cámaras estas subterráneas, que estarían en la... A las subterráneas no entran nunca. Eso, yo es que tendría que salir rápido porque... No, hombre, tienes margen de estar ahí una hora, pero que el turismo lo llevan a la Cámara del Rey, a la Cámara de la Reina y a dos sitios más, pero no entran en las cámaras subterráneas. Las cámaras subterráneas eso está cerrado y eso ahí no se entra. Por debajo de tierra no se entra, no hay ningún turismo que entre científicos que vayan a experimentar, que vayan a hacer cosas sueltas, son lo único, y permisos especiales. Antipirámide no cura nunca, o sí cura. La antipirámide es la que más cura, es la que más cura, la que más rápidamente cura. Es la proyección de la Es la proyección de la pirámide, es lo que aparece debajo de esta. Si yo este plano de aquí, yo lo hago así, esta es la antipirámide, la otra está aquí encima. La rosa es la antipirámide. La rosa es la antipirámide. Eso es virtual. Eso es virtual, ahí no hay nada. Pero este volumen puesto aquí, no se haya nada. Jesús, y los efectos de la antipirámide sobre el agua, sobre materia biológica para deshidratar son iguales o mayores, por el tema de que hay una mayor concentración de nutrientes. Lo que me ha pasado a mí, que yo me estoy dando cuenta de que me están pasando cosas. Sí. Un segundo, dime. A ver. ¿Alguien ha estudiado el efecto del agua en movimiento con la energía antipiramidal? No. Estudios no hay, hombre, lo que ha hecho alguien. Pero no se sabe nada. Pero no hay nada. ¿Qué has dicho del aburrimiento? Agua en movimiento. Un pequeño ejemplo que yo he notado usando la pirámide, porque él ha dicho al principio que viene muy bien para dormir bien. Entonces, mi experiencia a mí no me ha servido para dormir bien. Entonces, sería un punto negativo para la pirámide. Hasta ahora, yo siempre digo hasta ahora porque yo confío. Pero, por ejemplo... Tú eres la excepción que confirma las reglas, ¿no? Dicen que sí, mira, yo justo la semana pasada tuve... Estamos así, pues... Son tres cosas que me han pasado. La semana pasada yo fui muy lista. Tengo un problema en el dedo gordo del pie y dije, con DMSO me dijo, ay, que se curaba. Lo cogí de DMSO puro, me lo puse, ya no en el dedo, en todos los dedos del pie. Ya empezamos mal. Y me puse un plástico encima. Puro, 99,9. Y plástico encima. Me lo dejé toda la noche y por la plástico mañana... encima que no pie. Y por la mañana, ¿cómo estaba el pie? ¿Cómo estaba el pie? No tenía La pie. cicatrina. blanco, las manos esas que salen arrugas de la playa cuando llevas 4 horas adentro, eso era nada en comparación con el pie. Parecían las olas del mar. Yo le dije, me dice, tenemos que salir a no sé dónde. Digo, yo no puedo andar. Lo primero que le dije, no puedo andar. Eso en menos de una semana se me ha quitado. Es normal eso, alguien que sea enfermera o que sea, en menos de una semana lo tengo bien. Esa piel hubiera tardado un mes en regenerarse entera, pues la piel era muerta. Pero piel muerta y gruesa, no una capilla de piel muerta de así. Pero burra al 100% de decir... Eso casi un experimento lo que hiciste, ¿no? DMSO, lo que pero no se lo dije, no se lo dije. A todos los dedos, porque vamos, esto como la vacuna. Todos los dedos y le pongo un plástico atado para que no se vea. Pero que yo se lo dije. ¿Qué? Ya no dije que tengo que salir. Yo no puedo andar. Lo hice, que no puedo andar. Mira lo que he hecho. Mira, me tuve que poner una zapatilla de esa blandita y no voy a... A ver, pero tiene ahí que todavía enseñándolo a la señora. Mira, otra cosa, yo no sé, has dicho lo del agua, la evaporación del agua, yo no lo sé, pero últimamente toda la ropa la tengo grande y yo no he hecho ninguna dieta, últimamente no estoy haciendo nada, ni cetogénica ni nada, y me queda grande toda la ropa. ¿Puede ser eso? Que suena tan deshidratada. Y otra cosa que para renovar el armario, porque hay que comprarse tallas más chicas. Es verdad que estáis más delgados los dos, ¿eh? Pues venga, contad. Y otra cosa... Pero no vas a jugar. ¿Qué?
suerte, qué suerte. La pirámide. Cuesta que ha hecho. La pirámide. Ahora quiero empezar el mes que viene a otra vez la cetogénica, que el año pasado sí perdí kilos haciendo la cetogénica, pero yo todavía, pues, mientras hace calor bebo cerveza y que la cetogénica te previene la cerveza. Así que, y otra cosa que he visto yo es que yo en verano tengo en la pierna derecha unas varices que me molestan mucho. Y este verano, cuando estaba en la playa, me ha dolido bastante las piernas, sobre todo la derecha. Y llevo una semana preguntándome, ¿qué me estoy echando? Yo creía que era, puede ser, me estoy echando el gel frío de Cialoy. Digo, pues me está haciendo efecto el gel frío de Cialoy. Y hoy me he dado cuenta cuando he escuchado, digo, puede ser también efecto de la pirámide. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva en la pirámide? 3 meses, ¿no? Sí, pero en verano no la usamos, estamos en la playa. Así que, ahora seguido, un mes y medio. Así que, bueno, era eso que quería que lo supiera. Seguimos. El abdomen, las terapias como se utilizan a nivel de las pirámides, ya depende de la persona, se utiliza la de 60x60 o la de 80x80. Esa pirámide es la que hemos visto antes, o la IGIA o la UGMS. Pero está antipirámide. Eso se utiliza ya, todo esto es antipirámide, es tratamiento antipiramidal, ¿vale? Aquí ya la pirámide está simplemente para generar la antipirámide, ¿vale? Entonces, en el tema de abdomen, cuando se quiere tratar con abdomen, dependiendo de la zona del abdomen, depende de la gravedad, pues se utiliza entre 10 y 40 minutos y los efectos que tienen, pues estos son casi generales para todas las terapias. Reestructuración molecular de toda la materia por el tema de las 5 moléculas de agua, del polímero de agua, menor poder oxidativo del agua porque las moléculas H2O sueltas se expulsan, por lo cual no están y al no estar no oxidan. Eliminación por barridos magnéticos de radicales libres, que esto es el efecto de la energía piramidal, que los radicales libres lo expulsan fuera de ese volumen, que son las cargas positivas, que son los que nos envejecen porque producen el envejecimiento celular. Y en este caso eliminación de basurilla cuántica, que son todos lo que son los átomos que no se pueden reestructurar con los neutrinos. Los neutrinos, los átomos, las partículas subatómicas, en este caso, que no se pueden reestructurar, se expulsan fuera de la pirámide. Entonces, estos son todos los efectos que producen el efecto antipiramidal, ya sea para este o para los demás que vamos a ver. En la zona del torso, bueno, en la otra anterior, mirad que cada una tiene la orientación, las piernas van al norte. Esa pirámide siempre está orientada norte-sur. Y en este caso, ese tratamiento se ha visto que es mucho más efectivo si ponemos, en este caso, las piernas hacia el norte y la cabeza hacia el sur. Porque aquí el efecto que estamos cogiendo es precisamente para el abdomen, no es efecto de dormir, de coger y poner la cabeza al norte para dormir, ninguna cosa. Aquí estamos buscando un efecto concreto en una parte concreta del cuerpo. Pero el abdomen en cuanto a que órganos... Sí, aquí en el tema de abdomen es para tratamiento de todo lo que pilla la franja del abdomen, todo lo que hay, útero, ovarios, riñones, toda esa franja. Intestino, próstata. ¿Y la medida que es para el metro? Esa es la de 60 por 60. Porque 60 prácticamente es para que coja, para que pille dentro del campo piramidal una cadera, porque una persona gruesa, que será 50, 55 por ahí, 60. Para una persona muy gruesa, pues se pasaría al otro modelo de 80 por 80. Y entonces ya pilla perfectamente. Esa sí que la podemos hacer de cartón. Esa sí. Eso se puede hacer perfectamente de cartón. No es tan efectiva porque esta pirámide pesa 10 kilos y la de cartón que hagáis va a pesar 1. Y va a tener un efecto 800 gramos. El efecto es mucho menor. 60 por 60 de la base y la altura. 60 por 60, la altura será unos 40 centímetros, 42 o 43, lo que diga la fórmula. Cuando tú pones 60 por 60 en la fórmula, sale la altura. Tú en una pirámide que vaya a construir, tú no puedes decir, quiero tanto de base y tanto de altura, porque entonces sale la cara a un ángulo que no corresponde. Entonces, si tú fijas el ángulo 51 grados, 51 minutos, 14 segundos,
Tú fijas el ángulo, de los 3 parámetros tú puedes fijar 2 y no se tiene que mover, porque es una ecuación. Que tú me fijas, las caras siempre van a estar fijas porque ese ángulo es el mismo. Entonces ahora tú me tienes que decir, o quiero tanto de altura o quiero tanto de base. Y te tienes que conformar con lo que salga en la fórmula. Que tú quieres 1 metro de altura, saldrá 1,20 m por 1 metro de base. Que tú quieres 50 centímetros de altura, saldrá 80 por 80. Pero tú no puedes fijar el ángulo, la altura y la cara, porque dices, no, aquí la quiero chiquitilla así, pero que tengo 1,5 m de altura y que ahora tenga 51 grados. Y te dirá la física, vale. La puede hacer, pero no vale. La puede hacer, pero sale el cucurucho de un... Hablando del cucurucho, habéis visto por ahí las imágenes de los magos, que tienen unos pedazos cucuruchos redondos y pedazos cucuruchos que dicen. Precisamente la relación entre el diámetro del cucurucho y la altura del cucurucho es la relación de la misma relación que la pirámide de Keops. Lo que pasa es que la forma, como ahí no podrías poner una pirámide porque nunca estaría orientada al norte, la persona se está completamente mediando, pues entonces sería una pirámide circular, de base circular y la altura. El que ese capirucho sea de esa manera no es por gusto. Que sea tan alto, así como lo que veis en los de Merlín, del mago Merlín y todo eso, no es por gusto, es precisamente porque la relación diámetro de la cabeza, diámetro del gorro con la altura, es precisamente la relación que tiene la proporción de la pirámide. Lo más parecido, lo suyo es la pirámide, pero como no puedes poner una pirámide ahí porque nunca estaría orientada, el gorro prácticamente siempre estaría orientado. El gorro, siempre que la persona esté, hombre, si está mirando para abajo, está orientado. Siempre que la persona esté de pie, el gorro estaría orientado. Es una anécdota del tema. En la zona del torso estaríamos un poco más arriba y ahí sí tenemos la cabeza al norte. Seguimos teniendo el mismo tipo de pirámide, la antipirámide abajo, y ahí estaríamos tratando toda la parte del pecho, pulmones, toda esa serie. La zona del torso, los pulmones soportan perfectamente una terapia larga, incluso quizás puede superar los 50 minutos. Pero el corazón lo limita a 10 y el corazón lo tenemos ahí en el centro. Entonces no podemos tratar ahí eso porque el corazón también lo estaríamos afectando. Entonces el tratamiento de ahí tiene que ser en tiempos de 10 minutos, intervalos de 2 horas y otros 10 minutos, intervalos de 2 horas y otros 10 minutos. Para recuperar precisamente por el proceso de coagulación, de precipitación coloidal del citoplasma, que la célula se vuelva otra vez a recuperar antes de volverla a tratar. El hombro puede tratarse con 10-30 minutos, ajustándolo para que el corazón quede lo más lejos posible de la cámara del rey, que sería el centro a un tercio de la base, hacia abajo. ¿Vale? Entonces podemos descentrar a la persona y ahí podríamos utilizar una pirámide de 80 por 80 para tener más margen de descentrar a la persona y que el hombro quede en la cámara del rey y lo demás quede fuera. Entonces minimizamos el efecto de las demás partes y intensificamos el efecto en este caso del hombro. Ahí lo está ahí, la persona está casi de lado y esta seguramente es la otra, porque mira, esta es la rosa y esta es la verde. Entonces cuando lo han dibujado así es porque esta es la de 80 por 80 y esa es la de 60 por 60, casi seguro. No me he fijado antes en la diapositiva si los colores coincidían en los dos modelos, pero que en definitiva por ahí van los tiros. Entonces ahí tenéis el efecto de que aquí el corazón ya está fuera. Es que prácticamente en esa postura, si nosotros cogemos la imagen antipiramidal, llega hasta por aquí, el corazón prácticamente ya está fuera. Entonces podemos hacer un tratamiento mucho más largo poniéndolo de esa manera que si lo ponemos horizontal y lo desplazamos, porque el corazón estaría más arriba. ¿Vale? Esa sería la forma en cuanto a tratamiento de la zona del torso. ¿Por qué el hombro derecho? El otro tiene el problema de que ya no puede separar el corazón. Ese sí, pero el otro, si lo pones de esa manera, la altura del corazón y del hombro está la misma. Entonces, cuando tú lo pones aquí, el corazón está un poco más abajo y el hombro está más arriba, pero ya está hablando aquí de... ¿Puede trabajar solo la parte superior? Puede trabajar esa, pero tienes que reducir el tiempo porque el corazón está ahí. O sea que en este se sale casi fuera del efecto piramidal. En el tema de la cabeza, veis que la cabeza está hacia el norte, la terapia hacia el norte, la cabeza está a un tercio de la base en el centro y pues para sinusitis, otitis, problemas oculares, hipo e hipertiroidismo, por eso son tiempos pequeños, infecciones estomatológicas, jaquecas, migrañas, las sesiones, aquí tenemos la glándula, con lo cual los tiempos ya veis que son pequeños, sesiones de 10 minutos con un intervalo de 2 horas.
Y una terapia de ataque, es decir, una terapia fuerte de este tipo, pues sería 5 sesiones en un día, 5 sesiones con la separación de 2 horas, pues ya tienes el día completo echado. Es decir, por 2 días ya tienes 10 horas de espera durante las 5 sesiones. Y luego 5 minutos antes de terminar el tratamiento. Aquí los efectos pues son iguales. La reestructuración molecular, menor poder oxidante, la eliminación de barrios de los radicales libres y eliminación de partículas subatómicas que están desestructuradas. Sesiones superiores a 10 minutos. ¿Cuántos días más o menos para un cáncer? 11 días, por ejemplo. ¿Cuántos días? Pero tratado aquí, habría que mirarlo. Depende de muchos factores. Eso depende de mucho, no es solo un factor, pero que esta gente lo trata. Una semana. Una semana. Oye, ya estás tardando en hacer preparamiento. Ahí tenemos otra, tratamiento de UTI, ¿sabes? En osteoarticulares, todo lo que es el tema óseo de hueso, rodillas, abajo tenéis rodillas y la dirección norte, los pies, y arriba tenéis dirección norte los pies, y un soporte, una camilla, y a la altura de un tercio de toda la altura esta, que es de aquí para abajo, a la altura de un tercio, pues tratamiento de un tobillo. Zonas osteoarticulares, infecciones, reumas, procesos postoperatorios, porque hay cirugía, hay cicatrices, lesiones diversas y casi todas las afecciones de hueso y articulaciones. Un esguince demora entre los 14 y 21 días con tratamiento de escayola y consumo de antiinflamatorios, antibióticos, protectores estomacales, etc. Puede curar en 2 o 3 días totalmente con sesiones de 50 minutos. Y no hace falta ni antiinflamatorios ni antibióticos, porque todos estos efectos los tiene la pirámide. Ni el protector estomacal, o si no necesita esto, no necesita el protector estomacal, ni necesita absolutamente nada. Y pasa de 14 a 21 días a 3. ¿Eso regenera cartílago? Eso regenera cartílago porque el cartílago lleva agua. ¿Y si no tiene? ¿El qué? Si no tiene. Si no tienes cartílago no te lo puedes regenerar. Exacto. Eso es peor. Eso habría que ir a comprar uno. Si lo vendieran. Lo que no tenemos difícilmente lo puede regenerar porque no hay posibilidad. Dijo Isabel Belloza, con el caldo de... Caldo de... Pie de ternera. Ahí está. 4 a 5 horas, hecho a fuego lento. Ahí tenéis los particulares, se está tratando una mano, dirección norte, y si estamos tratando el tema de la cadera, pues los pies también dirección norte. Las sesiones, aquí como no hay problemas de corazón ni de tiroides, pues podemos hacer sesiones de 50, en este caso sesiones de 30 a 40 minutos y para manos pues, con sesiones de 50 minutos se pueden hacer. Una duda. El tercio que has dicho, sí. Como la pirámide de abajo está invertida, sí. El tercio desde la base. Desde la base hacia abajo. Tiene que estar pegada la mano. Lo mismo que tiene el tercio desde la base hacia arriba, tiene el tercio desde la base hacia abajo. ¿Vale? Ahí tenemos lumbalgia, muy conocida para muchos. Eso de quedarse encasquillado y de no poder doblarse y de no poder moverse. Pues lumbalgia puede tratarse con sesiones de hasta 30 minutos si colocamos al paciente de modo que el vórtice no involucre los órganos internos. Es decir, depende de, obviamente en este caso, cómo se lo los intestinos con infección intestinal pueden tratarse igual que con la lumbalgia. Eso serían 30 minutos de duración. Y que la lumbalgia pues, conviene acompañarla de un sencillo tratamiento de reflejo, en este caso de reflejoterapia y demás, que se llama el Su-Yog. Eso es un tratamiento mano-pie, que se llama en coreano, y que puede eliminar la lumbalgia en minutos. ¿En qué consiste ese tratamiento? Ese tratamiento es tipo tapping, tipo acupuntura, tipo con los dedos pinzar puntos. Yo creo que sí, pero ese anillo no es, eso será para la mano, el anillo no lo puedes poner en otro sitio y aquí sin embargo es para el tema de lumbalgia.
¿vale? Entonces, eso es una terapia paralela que se utiliza, el Sun-Yok se utiliza para ello. Hay otras terapias que ahora las vamos a ver que se utilizan el efecto antipiramidal junto con acupuntura y con presoterapia de presión con los dedos. Ahí la cabeza se pone hacia el sur y los pies hacia el norte. ¿Vale? La mayoría de los tratamientos, los pies van al norte en este tipo de patología. Este es el modelo de lumbalgia más reflexoterapia. ¿Vale? Ahí tenéis que se utiliza, en este caso, no solo la energía piramidal que hemos visto anteriormente, sino que se utiliza el acupresor orgánico, que no es ni más ni menos porque es un dispositivo en el que presionamos diferentes partes del cuerpo. Esto quien hace este tipo de terapia pues conoce los puntos y conoce eso. Y se utiliza tanto en paralelo una cosa con la otra. O al menos si no tiene el acupresor, pues, con un bolígrafo de capuchón romo, pues, para que no se vaya a dañar. Se buscan milimétricamente estos puntos, indicando en las imágenes, esos puntos que tenéis ahí, que presentan a una presión escasa un dolor intenso, es decir, empieza a tocarte un poquillo y se ve que debe de doler, que debes de ver las estrellas. Una vez ubicado, se sigue presionando. Si aumentas la presión durante unos 5 minutos, el dolor irá decreciendo y el reflejo en el nervio ciático también se notará. Es decir, que me duele, aguanto y empieza a desaparecer si no quitar la presión del bolígrafo. La presión durante unos 5 minutos, el dolor irá decreciendo y va disminuyendo el nervio ciático. Y el dolor de cintura no siempre tiene esa cosa, pero en cualquier caso el sistema es el mismo y el punto doloroso de reflejo que se utiliza también puede estar también el mismo que se utiliza para lo otro y también está en la mano. Estos son los puntos de acupuntura y demás que se utilizan, esto que son terapias paralelas, porque la cosa es bastante seria. Cuando toca el punto de cura, eso sí. te duele. Es cuando te duele. Entonces, si mantienes esa presión es cuando empieza el dolor a decrecer, que es lo que se utiliza con estas terapias. Esto se utiliza junto con el tratamiento de lumbalgia que habéis visto en la anterior. Dolencias tratadas, pues bueno, pues aquí en el hospital, degenerativas, infecciones bacterianas, enfermedades víricas, enfermedades raras, psicosomatosis, biodecodificación, aunque se utiliza la biodecodificación junto con la terapia piramidal, enfermedades endocrinas, hepáticas, renales, hipotiroidismo, hipertiroidismo, recuperaciones funcionales, de movilidad del cuerpo, etcétera, etcétera. Y las dolencias, en este caso, que también se utilizan con pirámides, pero se utilizan otras técnicas adicionales, que son dolencias tratadas con pirámides, con terapia combinada, pues ahí tenéis cosas más serias, pues como el cáncer, la psoriasis, reuma, está ahí la escariosis, que es una enfermedad de un ácaro, que por lo visto es bastante complicado de quitar, alopecia genética, la tinnitus o acúfeno. Eso también se puede... dicho que eso no se... Yo tengo tinnitus desde hace 5 o 6 años. Yo he probado todo. Infinidad de todo. Y a mí nada me ha quitado el tinnitus, ¿eh? Nada, hasta ahora. Ahora una cosa te quedará por ahí. A ver, sí. El tinnitus, que son los acúfenos, depende de la causa, neuronal, nerviosa, reumática. No es una cosa, es una combinación, claro. Si es bacteriano, es que depende de lo que sea, pues así es que tú no tratas el ruido en el oído, tú lo que debes de tratar es qué es lo que a ti te produce ruido en el oído. Entonces, claro, pues ahí hay infinidad de causas que hay que encontrarlas, sino que tratamos. Lo mismo no es tratar, hay una cosa neuronal, una cosa nerviosa, que es reumática, que es bacteriana, pues de neurado nerviosa a bacteriana, pues la diferencia es abismal. La diabetes la tienen en estudio de tratamiento sin insulina y desaparece la tipo 2. Eso sería en la pirámide del páncreas. Esos son, en este caso, efectivamente. Y acompañado, no sé de qué lo estarán haciendo, pero acompañado con terapias combinadas, porque estos son terapias combinadas. Hasta el 2015, más de 2.000 personas tratadas de 167 modalidades de reuma con el 100% de curación y más de 100.000 tratamientos en hospitales de Cuba. ¿Cómo te el tiempo? Otros usos que tenemos para ese tipo de pirámides lo
donde nosotros ponemos debajo los panales de abeja. Se utiliza la de 60, la ONU, de 60 por 60, y ahí pues se erradican varias enfermedades que tienen las abejas y la producción de miel, por lo visto, se acrecenta de forma importante. Entonces, ahí el tratamiento de otros usos que tiene este tipo de terapia antipiramidal, porque aquí veis, los paneles se ponen aquí y aquí se formaría la antipirámide, aquí ponéis el panel, aquí se formaría la antipirámide, ¿vale? Y aquí no, esta es una pirámide normal en donde está. Luego, una vez que se hace un tratamiento de este tipo, de antipiramidal, pues luego después se puede utilizar lo que es la vida normal en pirámide. Entonces lo que es la casa, lo que es el recinto de la abeja, pues está dentro de... Estáis viendo, mira cómo calza, para subirlo, para que más o menos el centro del objeto que está puesto pues esté a un tercio de la altura. Entonces pues lo calza ahí con un ladrillo pues, para conseguir la máxima efectividad. En el tratamiento de animales también se utiliza exactamente igual que el tratamiento de personas. Estos son casas piramidales pues para animales, para perros, esta de aquí, y esta, sin embargo, hay un tratamiento antipiramidal. Ahí veis la camilla, pues mismo que si fuera la pierna, la rodilla de una persona o lo que sea, pues ahí estarán tratando algún tipo de enfermedad de ese animal. Y animales que duermen y viven, que tienen su colchón y que en pirámide suelen tener camadas mucho más grandes que los que no. Suelen tener muchos más hijos que los que están fuera.